proyecto denominado Fortalecimiento de habilidades socioemocionales en adolescentes, una propuesta inclusiva desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Integrantes del proyecto: William Donado Álvarez Caballero, Miguel Ángel López Chávez y Juan Manuel Romero Betancourt. El código del proyecto 084M081. El planteamiento del problema de este proyecto surge debido al desafío en la actualidad que presentan los estudiantes, en las barreras que se presentan para ingresar a la educación superior. Este proyecto busca cerrar esas brechas y que limitan el acceso a esta educación. Por lo tanto, se identificaron unas necesidades de fortalecer habilidades socioemocionales para que estos estudiantes construyan su proyecto de vida con mayor facilidad y claridad y propósito para ese acceso a la educación superior. Este proyecto está dirigido específicamente a estudiantes entre los 14 y 18 años de la institución educativa Villarrica. La pregunta de investigación nace es cómo por medio de esta estrategia lúdico-pedagógica y desde el diseño universal del aprendizaje puede contribuir al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de estos estudiantes que mencionamos anteriormente. Bueno, como ya lo mencionó Juan Manuel, nosotros nos interesamos es precisamente en esa perspectiva futuro que tienen los estudiantes del Colegio Villarrica, ¿cierto? El Colegio Villarrica, para dar una pequeña contextualización, se ubica en la localidad de Kennedy, en el barrio del Perpetuo Socorro, donde, según la caracterización establecida por la propia institución, se ven ciertas barreras en cuanto a su proceso de formación en educación superior, aunque la institución cuenta con el apoyo de la educación media, con el SENA. Los chicos muchas veces, los estudiantes muchas veces no tienen claro cómo continuar su proceso de formación académica en el ámbito de educación superior. Entonces, nuestro objetivo principal es diseñar una estrategia con la cual se puedan abordar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, integrando también el diseño universal para el aprendizaje, para, de cierta manera, desligar esas barreras que pueden existir también con estudiantes de inclusión y poder enfocar a estos estudiantes a que puedan fortalecer todo su proceso de motivación y de proyecto de vida. Los objetivos específicos, pues como ya se mencionaron, básicamente es inicial, identificar las habilidades socioemocionales del grupo de estudiantes que se eligieron del grado 11 para ver cuáles son las que necesitan ser más fortalecidas y con esto en base desarrollar una estrategia lúdico-pedagógica para no solo fortalecer, sino que precisamente apunte a lo que ya hemos venido comentando, que es esa proyección a futuro y delimitar esas barreras para que puedan acceder con mayor facilidad o tener en claro qué es lo que quieren hacer en su proceso de educación superior. Ya posterior, pues se aplica la estrategia y se evalúa el impacto como nosotros investigadores, fundamentar ese proceso de evaluación en el corto pues, tiempo que tuvimos para poder implementarlo. Ya como fundación teórica, nosotros utilizamos el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, para precisamente identificar esas barreras con los estudiantes que puedan llegar a tener limitaciones específicas, porque los hay en el contexto y en el grupo que nosotros los elegimos, y de esa forma establecer cuáles son esas barreras que pues sí se van a empezar a limitar para que el abordaje sea más completo y sea un abordaje homogéneo entre todo el grupo de estudiantes, que no existan limitaciones específicas para X o Y estudiante. Desde Meyer, Rose y Gordon, pues se hace el proceso de la diversidad del grupo, ¿sí? Donde múltiples formas de representación, de acción, de expresión y de implementación se pueden asegurar para que este proceso sea adecuado, que más adelante en los resultados y en el proceso de elaboración del diseño se establece, ¿sí?
esta facilidad que se tenía para el abordaje con los estudiantes específicos que inclusive ya cuentan con PIAR dentro de la institución. Bueno, dentro de la fundamentación teórica tenemos otros autores que nos ayudan a fortalecer este proyecto. La teoría de la determinación del desigualdad del año 2000 nos ayuda a fundamentar que esta parte de la movilidad humana se potencia cuando se llegan a satisfacer tres necesidades: la autonomía, la competencia y la vinculación social. Que nos enfocamos en generar esa capacidad de que ellos tomaran decisiones propias, de que tuvieran una percepción más eficaz de su propio yo y el sentido de pertenencia y conexión también con sus mismos compañeros. También tuvimos en cuenta el modelo CASEL de competencias socioemocionales, el cual identifica 5 competencias claves en el desarrollo socioemocional de las personas, que son la conciencia personal, la autorregulación, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones responsables. Esta fundamentación teórica que mencionaba el compañero anteriormente fueron las que se tuvieron en cuenta para diseñar o desarrollar la encuesta tipo Likert para conocer el tipo de habilidades que manejaban cada uno de esos estudiantes. La cuarta fundamentación teórica básicamente se llama aprendizaje basado en retos, y lo que buscó esto fue que los estudiantes a través de retos pedagógicos diseñáramos nosotros unas actividades en las cuales pudieran conectar su experiencia de vida con la construcción de este proyecto de vida que querían ellos para favorecer el sentido de propósito y el pensamiento crítico hacia su proyecto de vida. Y por último, nos basamos en el aprendizaje experiencial de Kolb, en el cual todo se basa en el juego y la creatividad para facilitar la expresión emocional dentro del trabajo colaborativo que se desarrollaba en clase y las diferentes actividades planteadas dentro del proyecto. Estas actividades permitieron que esos estudiantes pudieran visualizar a través del tablero de sueños, visualizar esa experiencia y ese planteamiento a futuro en cuanto a sus sueños y a desarrollar su proyecto de vida. Bueno, como lo mencionaba el compañero, entonces tuvimos en cuenta 3 estrategias con un enfoque cualitativo en la investigación, en la participación de los mencionados y estudiantes de inclusión. La escala Likert que se hablaba de las dimensiones del HDG, eran unas entrevistas a estudiantes y docentes, y se hizo un proceso también de observación pues, que fueron ya las estrategias aplicadas en personalidad y de dónde proviene. Los retos fue el cómo se sentían semanas, sus emociones, y finalmente la creación. Bueno, ahí agregando a lo que comentaba el compañero William, esa intervención que se hizo fue básicamente dividida en esos aspectos. Inicialmente esa valoración que nosotros hicimos para identificar las habilidades socioemocionales y ya posteriormente utilizar diversos retos, 3 específicamente antes de ya la consolidación del tablero de sueños. En los retos utilizados, estos 3 fueron en esa identificación aparte también de la escala tipo Likert, porque esa fue como la primera intervención que nosotros tuvimos para establecer cuáles procesos de habilidades socioemocionales queríamos fortalecer, y en los retos identificar también de manera con el cronograma que teníamos establecido, porque varios de estos retos fueron utilizados para que ellos tuvieran como también su propio diario de secuencia emocional, ¿sí? Que es uno de los retos que se utilizó, donde los estudiantes iban llenando cómo se sentían a lo largo de la semana. El otro, identificar cómo es la personalidad en base, que es el de la mitad, el del árbol genealógico, en base pues a las características personales o rasgos de personalidad que pueden llegar a tener sus familiares más cercanos.
Y el otro reto consiste, antes de plasmar ese tablero, esa estrategia lúdico-pedagógica en el tablero de sueños, en establecer 3 aspectos fundamentales con todas las habilidades socioemocionales ya identificadas y fortalecidas, 3 aspectos en los que ellos quieren proyectarse hacia futuro. Con esto, pues bueno, nos entregó este abordaje, este proyecto de investigación, resultados que nosotros vemos como la alta participación, ¿sí? Y las estrategias visuales y creativas fueron fundamentales para el manejo con los estudiantes, no solo con los que, como comentábamos inicialmente en ese enfoque del DUA, con los estudiantes que tuvieran PIAR, porque lo manejamos de esa manera para que ellos pudieran expresar sus habilidades socioemocionales y su proyecto de vida de manera creativa. Los demás estudiantes también utilizaron como el tema del collage, como el tema de utilizar recortes, de estructurar de esa manera el tablero de sueños para que se vea como más de manera creativa, dándonos así pues esos resultados en donde se establece también el criterio de autonomía de ellos y de su autorreconocimiento emocional al decir como, bueno, yo antes no hablaba de esto o no tenía mi proyección hacia ese punto específico. Los estudiantes, nosotros nos dimos cuenta en la aplicación del proyecto que muchas veces divagaban sobre ese proceso. Bueno, acá también tenemos una pequeña muestra de lo que son los círculos de palabra y paso rápido a las imágenes, que era esa integración, esas actividades también pedagógicas que nosotros teníamos para esa identificación, ese fortalecimiento o esa retroalimentación ya, porque se hicieron en varios momentos, donde en esos espacios los chicos podían tener esa introspección y asumir qué es lo que querían ellos realmente abordar a futuro para su proyecto de vida y cómo lo podían visualizar, ¿cierto? Para poderlo plasmar ya en la estrategia lúdico-pedagógica, que pues ya más adelante también tendremos material visual de esto. Bueno, entre las conclusiones del proyecto se pudo comprobar o mirar que cómo se cumplieron los objetivos del proyecto, donde se fortalecían actividades emocionales de los estudiantes, donde se observó de que ellos pudieron expresar lo que sentían y fue mediante estrategias inclusivas y codificadas, porque se dieron diferentes formas de poder expresar, ya sea de manera creativa, expresiva, de manera oral, dibujo, círculo de palabras. Fueron muchas estrategias que se usaron para que ellos pudieran expresar lo que sentían y de esa manera visualizarse a futuro. El tablero de sueños fue una estrategia muy, muy importante y motivadora y significativa para los estudiantes, donde muchas veces mencionaron que era algo muy interesante, que cada día podían visualizarse en ese mapa o en ese proyecto, en ese tablero, verse identificados en unos años más adelante y decían que nunca lo habían mirado de esa manera. Limitaciones siempre hubo en el proyecto y es el tiempo. El tiempo fue muy corto. Se pudo implementar más estrategias, más retos para abordar ese tipo de actividades, pero igual se cumplió con el objetivo que era fortalecer esas habilidades socioemocionales en los estudiantes. Bueno, como recomendaciones, dentro de lo que hallamos como equipo de trabajo, para replicar este proyecto es ampliar la duración e integrarlo con otras áreas del currículo, también formar a los docentes en el proceso del desarrollo universal del aprendizaje y de la educación emocional. Aquí tenemos algunas muestras de los estudiantes haciendo su proceso de elaboración del tablero de sueños y algunos tableros de sueños ya realizados por los estudiantes, los cuales ellos debían hacer una visualización diariamente y expresar sus emociones y qué era lo que ellos les representaban estos sueños que de pronto no habían planteado inicialmente, sino cuando ya llegaron al proceso de plasmarlo como tal en un tablero y ver que estos sueños tienen un objeto, tienen una ideal, tienen una emoción que les carga y les genera el poderlo visualizar a diario.
Igual nosotros también dejamos en claro en la intervención con los chicos 3 aspectos fundamentales para el desarrollo de esa estrategia lúdico-pedagógica, que es que tengan en claro qué es un objetivo, una meta y un sueño, y cuáles son sus diferencias para que ellos puedan plasmar efectivamente qué es lo más realista y lo que más fácil pueden llegar a conseguir, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, la disposición de su contexto, sus motivaciones y demás, y sí, ya cuáles son esos sueños que pueden verse un poquito más lejanos, pero que obviamente están ahí para ser parte fundamental de su proceso de proyecto de vida y tenerlo como precisamente eso, un sueño para generar motivación en todo este proceso para los estudiantes que pues ya están ya a estas alturas del calendario académico culminando todo su proceso y van a entrar a nuevas dinámicas. Bueno, damos finalización a esta presentación. Agradecemos a tu escucha y que han recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.